La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. El Señor Jesucristo les bendiga. Enviamos un cordial saludo y un fraternal abrazo a cada uno de ustedes que nos está observando en esta hora a través de su canal 9 Telesócopo. Deseamos que el Señor Jesucristo sea enviando esa bendición a sus vidas, a sus familias, que sea Él sanando a los que están enfermos en este momento, enviando consolación a los que están tristes, provisión a esos hogares donde hay escasez y enviando su paz para que haya esa tranquilidad y pueda cada uno de ustedes disfrutar de esa vida que Dios le ha dado. Somos la Iglesia Pentecostal Unida y estamos inmensamente agradecidos con nuestro Dios por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que Él nos ha dado, pero también estamos inmensamente agradecidos con Dios porque Él nos ha dado el privilegio de poder conocer su evangelio, de poder llevar su nombre invocado en nuestras vidas a través del bautismo y de hoy poder compartir con ustedes todas estas verdades, la palabra de nuestro Dios, la Sagrada Escritura, quien es la que les va a dar a ustedes ese conocimiento acerca de nuestro Dios. Les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy, en el cual estaremos presentando para ustedes un importantísimo tema acerca de la unicidad de Dios, la sana doctrina. Es muy importante conocer todas estas interrogantes que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes, como es ¿quién es Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez quién es Dios? Bueno, vamos a dar respuesta a estas interrogantes. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios y conocer esas bendiciones, esas promesas que Él tiene? Bueno, para esto me acompaña hoy la hermana Raquel Paredes. Ella es hija de nuestros pastores de la Iglesia Central Socopó, una joven que siempre ha estado sirviendo a nuestro Dios en diferentes ministerios que Él le ha dado allí dentro de la iglesia. Y por supuesto, estimados televidentes, el año pasado tuvimos el honor de poder estar aquí con nosotros en La Voz Pentecostal y este año pues nuevamente está con nosotros para continuar en este equipo de trabajo llevando ese mensaje de salvación a todas las vidas y bueno, esperamos que este año esté más continuamente con nosotros aquí y bienvenida Raquel. Gracias Anita, Dios te bendiga. Un saludo para todos aquellos televidentes que están en sintonía de La Voz Pentecostal y nuevamente con ese ánimo y esa alegría de poder compartir nuevamente la palabra de Dios a través de Telesócopo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo por el programa La Voz Pentecostal. Sí, Raquelita, gracias. Vamos a entrar ya en lo que es el desarrollo de este importante tema acerca de la unicidad de nuestro Dios. Y quiero compartir un concepto, no podemos quizás englobar lo que esa respuesta para esa palabra tan grande como quién es Dios, pero el poco concepto que podemos encontrar lo voy a compartir con ustedes, que es el principio de todo. Dios es el principio de todo. Él hace el universo, Él es el hacedor del universo, el ser supremo, el superior a todo y a todos, omnipotente, lo puede todo, es omnipresente, está en todo lugar. Es una deidad que no es natural por sus características espirituales y su poder. Es un ser sobrenatural a quien se le rinde culto, adoración y alabanza, el cual creó todas las cosas. Dios es eterno y todopoderoso. Es amor infinito, pero también es fuego consumidor. Entonces voy a compartir la Sagrada Escritura allí en el libro de Génesis, capítulo 1, para allí vamos a certificar por la palabra de nuestro Dios. Génesis 1 es el capítulo de la Biblia que nos habla acerca de cómo Dios creó todas las cosas. Dice en el verso 1, capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Entonces, si Dios creó los cielos y la tierra, creó todo este universo, Él es el Todopoderoso, porque no solo nos habla de un cielo, de una tierra, de las plantas, de la hierba verde, sino que creó todos los animales, los mares, los ríos, las lucientes estrellas. Bueno, Génesis 1 nos habla de toda la creación, pero también del polvo de la tierra, de esa tierra que Él formó, Él creó al hombre, Raquel, y nos damos cuenta que a través de la Sagrada Escritura, cada hombre de Dios que pudo tener esa experiencia de oír la voz de Dios, de compartir, pudo dejar allí plasmado en la Sagrada Escritura que Dios es el creador de todas las cosas. Así es, Ana. Tenemos que entender y saber, ya que la Sagrada Escritura es la que nos aclara y nos da a conocer quién es el creador de cada uno de nosotros y quién es el creador de todas las cosas que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podamos disfrutar de la naturaleza. El hombre ha podido crear cosas físicas, podríamos decir un carro, una casa, aviones, yates, en fin, muchas cosas, pero hay algo que Dios creó y que permanece desde el principio de la vida hasta el sol de hoy, se mantiene, que son los árboles, las montañas, las nubes, el sol. Todo esto lo creó Dios. No puede haber existido por casualidad, sino que Dios se hace visible en ese momento de crear las cosas. Y tenemos en Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahí nos damos cuenta y vuelve el Señor a recalcar de que el único creador de todas las cosas es el Señor Jesucristo. Y en Salmo 148, el salmista David, ese hombre que tuvo tantas experiencias con Dios, que pudo sentir el amor de Dios, ver el poder de Dios manifestado en sus experiencias, allí en su reinado, en esas vivencias con Dios, allí él exhorta a toda la creación. ¿A qué la exhorta? Dice Salmo 148, 1, dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna. Dice que las lucientes estrellas llamó a que toda la creación le alabara a Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios omnipotente, Él es el creador de todas las cosas, el todopoderoso, el que hace posible que exista el hombre, que existan las aves de los cielos, como decía Raquel. Cada escritor de la palabra de Dios pudo dejar allí plasmado que Dios es el Todopoderoso, el creador del universo. Entonces, ¿quién es Dios? El que hizo este maravilloso universo, estimado televidente, el que le formó a usted, el que le da el aire que usted respira. Ese es Dios, el que nos permite vivir, el que tiene poder para dar la vida y para quitar la vida. Ese Dios maravilloso. Entonces, es muy importante poder nosotros compartir con cada uno de ustedes. También Raquelita allí en Jeremías 10, 12, él nos habla acerca también de ese poder de Dios, de esas maravillas que Dios hizo. En su palabra dice en Jeremías 10:12, dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Allí el Señor está dándose a conocer que Él es el único creador, que no hay otro creador, no hay otro ser que lo pueda superar a Él. Él es el creador de todas las cosas. Y dice, el que hizo la tierra con su poder, el que lo puso en orden. Dios puso un orden en esta tierra, puso un orden en todas las cosas. Y también sabemos que en Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice que le puso límite al mar para que no lo traspasase. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra que habló para que todas las cosas fueran creadas y formadas, esa era Dios mismo. Entonces, qué maravilla poder conocer quién es Dios, ese creador maravilloso que todo lo ha ordenado, lo ha hecho perfecto, que estaba en el principio haciendo todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo también lo escribe allí, Raquel, a los Romanos en el capítulo 1, verso 20, y en Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17.
Romanos capítulo 1, 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. O sea que todos tienen que creer en esa existencia de Dios, en ese poder de Dios, porque todo fue creado por Él. También dice aquí en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses 1, del verso 15 y 16, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué estamos compartiendo esta palabra con ustedes, estimados televidentes? ¿Por qué estamos dando a conocer quién es Dios? Porque la ciencia, la teología, la ciencia del hombre ha inventado que la naturaleza se creó por explosiones, por movimientos, y que de esa forma tenemos este mundo tan ordenado, tan perfecto, y que simple y llanamente por explosiones, que por la misma tierra fue evolucionando y fue dando, que el hombre viene del mono. Cuando dice la palabra de nuestro Dios que Él formó al hombre, ese ser perfecto, el mono sigue siendo mono, sigue teniendo cola y sigue estando allí trepado en los árboles, y el ser humano sigue siendo el ser humano que Dios formó con sus propias manos, a su imagen. Y entonces es importante que todas las personas conozcan esta verdad, Raquel. Por eso estamos como Iglesia del Señor llevando esta palabra, este mensaje, compartiendo cada texto para que usted allí en su casa pueda conocer la verdad de Dios. Y le animo en este momento, ya vamos a ir a la pausa, busque un cuadernito, un lápiz y tome nota de todos los textos bíblicos para que usted luego pueda agarrar su Biblia y certificar por la palabra de Dios que Dios es el creador del universo y que este universo no fue creado por las explosiones, ni por los tiempos, ni por las casualidades, sino que Dios ha hecho todo posible. Vamos a la breve pausa y de regreso continuaremos con más de este importantísimo tema acerca de la unicidad de Dios. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. Gracias, estimados televidentes, por continuar con nosotros. Queremos enviar un cordial saludo para todos nuestros amigos que nos observan allí en el lugar de Batatúi, de Mirí, de Bumbún, bueno, hasta donde la señal de Telesocopó llega. Y especialmente también queremos enviar saludos para los que nos oyen a través de Radio Premio los días domingo 8 a 9 de la mañana, y para los que nos siguen en las redes sociales y nos escriben a través del 0412-678-4373. Si usted tiene allí una inquietud, una interrogante con respecto a la doctrina, con respecto a nuestros programas que hemos realizado este año, usted puede enviarnos un mensaje de texto con esas inquietudes, con esas preguntas, y también como lo está haciendo con esas peticiones de oración. Estamos como pueblo de Dios, nuestro grupo de intersección, estamos allí en ayuno, cada 15 días, los días miércoles, estamos orando, intercediendo ante nuestro Dios por su necesidad, por su problema, para que sea nuestro Dios tomando pues el control de las necesidades de cada uno de ustedes. Bueno, antes de ir a nuestra primera pausa, hablábamos acerca de quién es Dios. Y a través de las Sagradas Escrituras pudimos compartir con ustedes de que Dios es el Todopoderoso, el Creador del universo, el que hizo posible que este mundo exista, que usted y yo existamos, ese Rey eterno y soberano, ese ser sobrenatural que tiene todo poder, toda deidad, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Raquel, vamos ahora a compartir con nuestros amigos acerca de cómo es Dios. Hay algo importante que tenemos que saber y es acerca de esa pregunta.
cómo es Dios, realmente cuál es la esencia de Dios. La palabra esencia significa la parte más íntima de cualquier cosa. Tratándose en cuanto a la divinidad de nuestro Dios, es la parte más íntima del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios es Espíritu. Eso nos lo dice en San Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo. El verbo es que la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuándo fue ese principio? En Génesis 1:2, que dice, y en la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es allí que se completa lo que quiere decir San Juan 1:1, cuando dice, en el principio era el verbo, era la palabra. Esa palabra que se dio, o en ese momento el Señor estaba dando cuando dice que los cielos estaban desordenados y el Señor empezó a organizar todo, creó la tierra, creó todas las cosas. Es allí donde dice que en el principio era el verbo, era la palabra lo que se estaba diciendo, pero Dios es espíritu. Sí, lo podemos certificar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, dice así. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Jesús, que Dios era espíritu. Desde el principio, Raquel, podemos observar que cuando creó Dios todas las cosas, dice que la palabra era la que hablaba, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es espíritu y sigue siendo espíritu. Por eso él allí en el libro de Deuteronomio, cuando da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, el primer mandamiento que él le dice a su pueblo en el capítulo 5 de Deuteronomio, capítulo 5, verso 7, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Así que, estimados amigos, importante conocer la palabra de Dios para no cometer errores, para no pecar, para no ofender a nuestro Dios, para no hacer lo incorrecto, porque cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios dice, entonces viene problemas a nuestra vida, viene maldición, porque la desobediencia, Raquel, acarrea maldición al hombre. Por eso fue que Dios advirtió al hombre, no te hagas imagen de mí, porque Él es espíritu. ¿Quién ha visto un espíritu? Nadie. Dios es, como lo decíamos anteriormente, la esencia de Dios es espíritu, esa es la esencia real de nuestro Dios. Así como nosotros podemos sentir el aire cuando golpea nuestro cuerpo, cuando golpea nuestra mejilla, nuestro cabello, así es Dios. Dios no se puede ver, pero se puede sentir. Pero Dios hizo algo tan grande, tan hermoso, que más adelante lo vamos a ir desglosando poquito a poco. Así es, vamos ahora a ver cuántos dioses hay. Porque si sabemos quién es Dios, ya hemos compartido cómo es Dios, Él es espíritu. Ahora, ¿cuántos dioses hay? Porque hemos escuchado muchos comentarios, muchos conceptos en la sociedad, en el tiempo, en el mundo donde estamos viviendo acerca de esto. Muchos dicen que hay 2 dioses, otros dicen que hay 3 dioses, pero vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura, Raquel. Sí, quería hablar algo acerca de lo que es que muchas personas se hacen la pregunta, ¿cuántos dioses hay? Hay muchos que dicen que son 3, otros dicen que son 2, otros dicen que son 5, otros dicen que son miles, pero en sí no saben cuántos dioses hay. Hoy en día hay muchas preguntas y existen interrogantes en las mentes de los seres humanos. ¿Cuántos dioses hay? ¿Quién es Dios? La Sagrada Escritura encontramos a un hombre que desconocía que había un Dios, que cuántos dioses eran, pero en su encuentro hizo una pregunta, ¿quién eres, Señor? No dijo, ¿cuántos son ustedes? No, dijo, ¿quién eres, Señor? Especificó uno. Esta pregunta la hizo Saulo de Tarsis, cuando iba de camino hacia Damasco, cuando de repente cayó una luz del cielo. Y en ese momento fue cuando Saulo tuvo un encuentro con ese Dios al que nosotros predicamos. Esta es la misma situación en la cual se encontraban los atenienses, tenían en su altar al Dios no conocido. Cuando Pablo fue hacia Atenas, dice que había un altar y habían muchos dioses allí, pero lo que más le llamó a él la atención fue que decía la adoración al Dios no conocido. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Y dice que hoy en día vemos que hay muchos altares, hay muchos dioses, pero el hombre desconoce cuántos dioses hay en sí. Nosotros creemos por la Sagrada Escritura en la unipersonalidad de Dios. Somos monoteístas.
que es lo monoteísta, o que quiere decir monoteísta, es la doctrina de un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios, creemos en un solo Dios en su forma pura, que Dios es una sola persona y una sola es la esencia de Él. Creemos en un Dios, no creemos en dos, en tres, creemos en un solo Dios. Desde el principio podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Dios le dice a su pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo que Dios dice permanece, es fiel, es firme. Dios no cambia sus palabras que Él ha dicho. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un solo Dios según la Sagrada Escritura, Raquel. También tenemos en Isaías 44:8, dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Y en Isaías 44:6 dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahí el Señor Jesús, o Dios, nuestro Dios, está especificando que no hay más dioses, hay uno solo, tanto en los cielos como en la tierra. Moisés lo afirmó cuando dice en Deuteronomio 4:39, dice, aprende hoy, pues, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay Dios. Predicamos a un solo Dios y hay un solo Dios. Lo vamos a ir desglosando poco a poco en la Sagrada Escritura. También en Isaías 9:6 nos dice, es cuando empieza a darse la profecía de que venía ese ser tan importante como es nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es aquí donde el Señor está afirmando, está confirmando que hay un solo Dios, pero que Él iba a hacer algo tan grande, algo tan hermoso, que iba a darse a conocer a la raza humana, a darse a conocer verdaderamente quién era ese ser al que creó al hombre, quien hizo todas las cosas posibles en esta tierra. Así es, también en el libro de Isaías capítulo 45, verso 21 dice, proclamad y acercadlos, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Si seguimos observando la Sagrada Escritura, allí en 43, 10 y 11 de Isaías, también podemos encontrar la certificación de esta palabra. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto es claro, verídico, hay un solo Dios, desde el principio creó todas las cosas, por Él fueron hechas, no hay dos Dios, no hay tres Dios, hay un solo Dios, porque la Sagrada Escritura lo dice. Pero Raquel, muchos se preguntan, bueno, ¿y dónde está el otro Dios, el Hijo de Dios? Porque hay otros que dicen que creen que hay dos, el Padre y el Hijo. Entonces vamos a compartir con nuestros amigos que nos están siguiendo y nos están observando acerca de cómo Dios se manifiesta en carne, en Jesús. Amén, así es. Vamos al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 1:20 es donde el Señor da a conocer lo que Él iba a hacer. En San Mateo 1:20 dice, y pensándole en esto, ¿quién? José. Dice, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Qué acontece, Raquel? Allí se cumple lo que dijo el Señor por medio del profeta Isaías. Cuando le está hablando allí acerca del Mesías, de esa manifestación en carne, de ese niño que nacería, que sería Padre eterno, príncipe de paz, que todo estaría sobre él, un solo ser. Allí el ángel le dice a María, le recuerda que de ese Emmanuel, que sería Dios, el Salvador, que se manifestaría ¿en dónde? ¿A través de quién? De Jesús.
No es que eran dos. ¿Por qué le llamamos hijo? ¿Por qué la Biblia dice hijo? Porque todo el ser que está en un vientre y sale de la matriz pasa a ser hijo. Dios mismo, ese espíritu, allí lo dice muy claro. El ángel le habla a María, le dice el Espíritu Santo. O sea, Dios, que ese espíritu estaba formando ese ser, tomando ese vientre de María para humanarse, para acercarse al hombre, para darse a conocer. Estimados televidentes, vamos a ir a nuestra siguiente pausa y de regreso vamos a continuar con más de este importantísimo tema acerca de la unicidad de Dios. Estamos dando a conocer que Dios es uno, que no hay dos ni tres, sino uno solo y que su nombre es Jesús. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. De regreso de nuestra pausa publicitaria, agradecidos con nuestro Dios, continuamos con más de este importantísimo tema acerca de la unicidad de Dios. Antes de la pausa hablábamos acerca de cuántos dioses hay. Sabemos a través de la Sagrada Escritura, lo pudimos certificar, estimados amigos, hay un solo Dios y ese Dios se manifestó en carne, Raquel. Así es, tenemos en Isaías capítulo 48, 11, dice, el Señor estaba hablando, dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no lo daré a otro. Aquí el Señor estaba especificando de que Él iba a venir por cada uno de nosotros, pero Él iba a dar a conocer su nombre en aquel tiempo, a tiempo futuro. Y también tenemos en Isaías 52, verso 6, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El Señor ya estaba haciendo de antemano, estaba avisando de que Él iba a venir, que iba a tomar un velo de carne, que se iba a dar a conocer a la humanidad y poder traer la salvación a la raza humana. Como lo leíamos anteriormente en San Mateo 1:20, cuando se le apareció el ángel a José y le dice que el bebé que vendría era el Salvador. Lo vemos también en San Lucas 1:35. Dice, respondiendo el ángel, este fue el encuentro cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Allí vemos que el Señor Jesucristo ya estaba dando aviso de que Él venía por salvar a su pueblo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese mismo espíritu del principio, esa palabra, ese verbo, se hizo carne. Dice la palabra de nuestro Dios, y a través del profeta Isaías se hizo anunciar que se manifestaría, que vendría, como tú decías, Raquel, y Dios también advirtió, porque Dios, conociendo el futuro del hombre, advierte todas las cosas. Dios sabía que cuando Él se manifestara en carne, muchos iban a inventar la idolatría, hacer un ídolo, una esfinge, colgarla allí y tenerla en casa en forma de hombre, y Dios advirtió que no hicieran nada de esto porque eso era abominable para Él, porque esa manifestación en carne, esa humanidad, era con un propósito, y el propósito era de ir a la cruz para hacer ese sacrificio perfecto. Pero vamos a continuar con esa manifestación de Dios en carne, escudriñando la Escritura, a la luz de las Sagradas Escrituras, Raquel. Podemos encontrar también allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, podemos leer otro verso, verso 6, dice así, capítulo 14, verso 6.
dice Jesús, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre, conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué claro fue nuestro Dios allí con los discípulos, y esta palabra quedó plasmada, escrita allí, para que todo aquel que conozca el Evangelio conozca esta verdad, que en Jesús estaba Dios. Así es. Y también tenemos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, e indiscutiblemente, algo que no se puede discutir, algo que no se puede alegar, sino dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto nos certifica verdaderamente de que hay un solo Dios, que ese Dios que nosotros estábamos hablando anteriormente de su esencia natural, que era espíritu, se da a revelar o se revela al hombre a través del velo de carne. Y es allí donde el Señor viene a hacer un gran sacrificio por cada uno de nosotros. Y en el Evangelio de Juan, aquí seguimos, en el capítulo 10, verso 30, dice el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. ¿Quién puede discutir esto? Nadie. Es la verdad de Dios. El Padre, Él se refería en ese momento que estaba hablando de que Dios estaba allí, porque Dios es espíritu, encarnó. Tomó ese ser, ese velo de carne, como decías tú, Raquel, para acercarse al hombre, para venir a cumplir la ley, para traer el plan de salvación, para traer la gracia. Se tenía que humanar, porque como espíritu no podía ir a la cruz. Necesitaba un humano, un ser que fuese ese ser que derramase la sangre preciosa, ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Por eso Dios se humanó, se acercó al hombre. No es que hay Dios, es que hay dos, sino que hay un solo Dios, porque Jesús lo dijo claro, el Padre y yo uno somos. Por eso le dice a Felipe, Felipe le dice, Señor, pero tanto hablas del Padre, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice Jesús? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pero aquí lo dice más claro, yo y el Padre uno somos. No hay dos Dios, no hay tres Dios, no existe Santísima Trinidad. Esto es antibíblico, esto no aparece en la Biblia, que hay tres Dios, que el uno es el Padre, que el otro es el Hijo, que el otro es el Espíritu Santo, y que luego se unen para hacer una Santísima Trinidad. Esto no existe en la Biblia. La Sagrada Escritura es clara, Raquel. Dios es claro cuando nos habla de que Él se manifestó en carne, de que Él es uno y uno su nombre, y ese nombre es Jesús. En Jesús estaba Dios. Por eso muchos dicen, bueno, y entonces el trono estaba solo. ¿Qué pasó cuando, si Jesús era Dios, cómo estaba el cielo? Allá el trono estaba solo. Pero si podemos leer allí en la carta del apóstol Pablo, Raquel, a los romanos, encontramos también esa palabra donde el Señor nos dice que Él estaba en Cristo. Reconciliando el mundo. 9:5 creo, o 5:19 es, Él estaba en Cristo, 5:19, reconciliando consigo al mundo. Pero vamos a seguir certificando a través de las Sagradas Escrituras qué dijo el apóstol Santiago, Raquel. También tenemos en Romanos capítulo 14, verso 11, dice, porque escrito está, algo que ya estaba escrito de antemano, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es allí donde se dejó escrito en el profeta Isaías, y Pablo lo volvió a recalcar aquí cuando dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y algo muy hermoso que escribió también Juan en 1 de Juan capítulo 5, verso 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento. ¿Quién es el que da el entendimiento para comprender esto? Solamente Dios. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es, también el apóstol Pablo dice que de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, no el Hijo de Dios. Pero si vamos allí a la carta del apóstol Pablo, Raquel, como tú decías, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice que esto es indiscutible, o sea, que no podemos nosotros entrar en controversia de buscar que hay un Dios, que hay dos, que está el Padre, que está el Hijo. Dios se manifiesta de tres maneras, estimados amigos televidentes que nos están observando, hermanos, de tres formas se ha manifestado Dios: en la creación como Padre, como Hijo en la redención, y en este tiempo en la gracia como el Consolador, como el Espíritu Santo, que está presente, ese poder de Dios en cada uno de nosotros. Pero llegará el día que vamos a ver a nuestro Dios tal cual como Él es, y en Apocalipsis 4, verso 2, dice así: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan, cuando tiene esta revelación de Apocalipsis, él no ve dos tronos, solo estaban los tronos de los 24 ancianos, pero no dice que habían dos tronos y dos seres allí, había un solo trono y uno sentado. Así que Dios es uno. También, Raquel, podemos certificar que cuando los discípulos están ya despidiendo ese momento en que Jesús es recibido en las nubes, también ellos tuvieron esa revelación. Eso se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 9, y dice, habiendo dicho estas cosas, quien Jesús, viéndolo ellos, sus discípulos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vemos allí que los ángeles ya le estaban diciendo que este mismo Jesús que había crucificado, el mismo Dios encarnado en ese velo de carne, pero dio a conocer su nombre, que era Jesús, este que fue al cielo, nuevamente va a regresar por un pueblo a redimirlo. Sabemos que Él vendrá y todo ojo le verá. Es allí donde se va a conocer que no son dos ni tres, sino que es uno solo el que va a venir por un pueblo. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Le indica dónde están las iglesias. Allí podemos ver en el verso 17, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero, yo soy el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Él dice, yo soy el primero y yo soy el último, que dice la Sagrada Escritura que hemos compartido con cada uno de ustedes, que el primero y el último, el primero, dice la palabra del Señor, el que creó todas las cosas, es espíritu, ¿sí? Así es. En la creación, pero luego dice la palabra del Señor que hemos compartido con ustedes que el último es Jesús. Así es. Y este ser que Juan ve allí en la revelación de Apocalipsis se describe, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y luego dice, el que vivo y estuve muerto. ¿Quién fue el que vivió y estuvo muerto? Jesús. Pero Juan no vio dos, el Padre y el Hijo. Juan vio un solo ser con las características del Padre, con las características del Hijo y con las características de Dios, del Todopoderoso. Es así. Y vemos que el Señor, cuando Juan vio en esta visión, dice que vio un solo trono. Y sabemos que hay un solo Dios. Pero ahora en Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno. Ahí lo dice, bien haces. No dice, estás equivocado, dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay un solo Dios. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Satanás? Engañar las mentes del ser humano y llevarla cautivo diciendo que son dos, tres, sabiendo que es uno solo. Por lo tanto, como lo dice aquí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y vemos algo que
cada vez que nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, cada vez que nosotros la vamos investigando, nos damos cuenta y nos va certificando el Señor Jesús que Él es uno solo, que no son 3, no son 4, no son 5, no son 2, sino que es uno. Y vemos en el Filipenses 1, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cuál es ese siervo? Jesús dice, hecho semejante a los hombres. Ese fue el hombre que nació de aquella mujer que ya se había anunciado por medio de los profetas Isaías, los profetas mayores y menores. Es allí donde el Señor fue dando a conocer de que Él iba a venir a redimir un pueblo por sus pecados. Y es aquí cuando dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no dicen los nombres, dice, para que en el nombre de Jesús, habla en singular, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es allí donde el Señor nos certifica, nos afirma, nos confirma que es uno solo, que no son 2, ni 3, ni 4, ni 5, hay un solo Dios. Ese es el único que viene a redimir un pueblo por sus pecados y viene a buscar a su pueblo. Así es, Raquel. En Apocalipsis 1:8 dice él, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. No esperamos más, no creemos en más, somos la Iglesia Pentecostal Unida, continuación de la iglesia primitiva, estamos llevando a cada persona en cada lugar este conocimiento, estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios, porque todos los hombres y mujeres que anhelen el reino de los cielos tienen que conocer que Dios es uno. La palabra del Señor dice que esto es por revelación. Dios se lo da a conocer a aquel que tiene el deseo, el interés de ser salvo, de llegar a participar del reino de los cielos. Porque no hay 2, no hay 3, hay un solo Dios. Porque Él se manifestó en carne por usted y por mí, por tu alma y por mi alma, porque necesitaba el hombre ser redimido del pecado y no había otra forma como limpiar la conciencia del hombre, sino a través del sacrificio perfecto que Dios hizo. Así que, estimados televidentes, vamos ya a nuestra última pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar ya con nuestra última interrogante, cómo acercarnos a nuestro Dios para conocer esas promesas. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. De nuevo con ustedes, estimados amigos, ya en la parte final de nuestro programa por el día de hoy, en este tema tan importante como es la unicidad de Dios, donde hemos compartido con cada uno de ustedes acerca de quién es Dios, cómo es Dios. Sabemos que Dios es el creador del universo, el todopoderoso, el rey de la gloria, pero también Dios es espíritu. Hemos dado a conocer acerca de que no hay 3, no hay 2, no hay 5, no hay santo, no hay el otro, sino solamente un solo Dios. Y ese solo Dios tiene un solo nombre, se manifestó en carne a través de Jesús y nos ha dado a conocer el Evangelio. Ahora la última interrogante que tenemos para compartir con ustedes, ¿cómo conocer al verdadero Dios? ¿Cómo acercarnos a Él? La Sagrada Escritura nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién te cuenta cómo es Dios? ¿Quién te enseña cuánto Dios hay? La Sagrada Escritura. ¿Quién te da a conocer que Dios
Dios es uno y uno su nombre, la palabra de Dios. Estimados amigos, amigas que nos han estado siguiendo, que nos observan semanalmente, la Iglesia Pentecostal Unida está llevando la sana doctrina, la verdad de Dios, este evangelio precioso, este conocimiento puro, la sana doctrina, como dice el Señor. ¿Por qué sana doctrina? Porque es la verdadera doctrina, no es una religión. Nosotros no predicamos religión, nosotros no nos guiamos por costumbres de los pueblos, ni por teología. Nosotros seguimos el evangelio, la palabra de Dios, escudriñamos la escritura minuciosamente, Raquel, para poder adquirir el conocimiento. Para nosotros poder entender y comprender la Sagrada Escritura, ya que es algo que esta palabra no es de nosotros, es de Dios. Y dice que para nosotros poder entender la palabra, en aquel tiempo, para que los apóstoles, para que ellos pudieran comprender cuál era el mensaje que el Señor Jesucristo quería dejarles, dice en San Lucas capítulo 24, verso 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso quiere decir que para nosotros comprender esta Escritura, para nosotros entender cuál es el plan de salvación para cada uno de nosotros, es a través de que nosotros podamos pedir por medio de la oración a nuestro Señor Jesucristo, que nos abra el entendimiento, la sabiduría y la capacidad para poder comprender la Sagrada Escritura. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y dice, y que se predicase en su nombre. No habla en plural, dice en singular, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vemos allí que el Señor le dio una orden, el Señor le dio un mandamiento a sus discípulos, que se predicase en el nombre de Jesús. Para poder nosotros encontrar la salvación de nuestra alma, es poder arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesús y poder recibir el Espíritu Santo y vivir en santidad, ya que sin la cual nadie podrá ver al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús dejó muy claro que para nosotros entender, tenemos que pedirle al Señor para que Dios nos abra el entendimiento, la capacidad para comprender la Sagrada Escritura. Y esto se da cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando recibimos este plan de salvación, como tú decías, Raquel, nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados, porque es que los discípulos, María, la madre de Jesús, habían 120 personas allí en el aposento alto, el día que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, y Dios les dijo, no se vayan, quédense ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder tener esa autoridad, para poder tener ese discernimiento de las Sagradas Escrituras y poder compartir ese mensaje. Por eso el primer discurso que da Pedro allí, dice la palabra del Señor en el verso 38, que le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, estimado televidente, si usted está en una religión, en un lugar donde creen que hay tres dioses, donde piensan que hay dos dioses, donde enseñan esto, están equivocados. La palabra de Dios hoy ha podido certificarle a cada uno de ustedes que Dios es uno, Dios su nombre es Jesús, el bautismo tiene que ser en el poderoso nombre de Jesucristo para que haya perdón de pecados. Entonces, por eso los discípulos lo hicieron, hasta María, la madre de Jesús, más de 3,000 personas, todos los bautismos que hemos realizado allí, todos son en el nombre de Jesús, porque Dios es uno y uno su nombre. Y el verdadero plan de salvación es el Evangelio de Jesucristo. La salvación no es, Raquel, a través de la religión, a través de un ídolo, a través de una costumbre, a través de creer que hay dos, sino es como dice la Escritura. Ya sus palabras finales para nuestros televidentes. Se nos ha ido el tiempo, es un tema muy apasionante y hay mucho que compartir acerca de esto. Solo hemos podido compartir una pequeña parte, pero es importante que usted escudriñe la Escritura. Bueno, le invitamos a todos aquellos que pudieron observar el programa, que se acerquen a nuestro templo, ya que allí podrá usted encontrar lo que necesita su alma, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y gracias, Ana, por la invitación. Un placer poder haber estado aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios y llevando ese mensaje que el Señor dejó en aquel tiempo y hoy nosotros lo predicamos. Sí, así es, estimados amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, hablando acerca de la unicidad de Dios. Hemos dejado claro a través de la Sagrada Escritura de que Dios es uno y uno su nombre. Él se manifestó en carne, vino a traer salvación y nos dejó este evangelio. Pero un día, estimados amigos, Él mismo va a venir
para levantar su iglesia, para llevar su pueblo, y también va a venir un día, dice la palabra del Señor, después de esto, a hacer juicio sobre la tierra, a buscar, a preguntarle a cada uno qué ha hecho con la palabra que él dejó, con la Sagrada Escritura, si la creyó, si la obedeció, si vivió en la religión, si escudriñó la Escritura, si se preparó espiritualmente. Esto va a tener un fin y Dios un día va a pedirle cuenta a cada uno. Por eso estamos compartiendo esta palabra con cada uno de ustedes. Como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad delante de nuestro Dios, y esto es dar a conocer las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras para que todos puedan llegar al pleno conocimiento de nuestro Dios, así se puedan acercar a Dios, puedan recibir esos beneficios, esas bendiciones, esos milagros, esa provisión que tanto el hombre necesita hoy día, esa paz, porque es que Dios nos da todo. Mientras estamos aquí en la tierra, nos bendice, y luego a través de este plan de salvación podemos alcanzar la vida eterna, prepararnos para la eternidad. Así que ya hemos llegado al final, invitándoles, como decía Raquel, allí a la Casa de Oración Iglesia Pentecostal Unida, aquí en la parte del centro, está en el barrio El Corozal, calle 6, entre carreras 11 y 12. También recordando, la Sagrada Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ya que las demás cosas vendrán por añadidura. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que esta semana sea una semana de bendición, que esta noche sea una noche de paz, que puedan descansar y que mañana sea un mejor día. Si las fuerzas son pocas y el camino muy largo, yo seguiré caminando, porque siempre tú vas a mi lado. Confiaré en tus promesas, pelearé la batalla y siempre seguiré tus huellas, porque en ellas yo encontraré. Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu amor. Anhelo servirte, mi Señor, con mi corazón. Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu amor. Anhelo servirte, mi Señor, con mi corazón. Son pocas y el camino muy largo, yo seguiré caminando, porque siempre tú vas a mi lado. Confiaré en tus promesas, pelearé la batalla y siempre seguiré tus huellas, porque en ellas yo encontraré. Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu amor. Anhelo servirte, mi Señor, con mi corazón.
de ti es lo que anhelo. Eres mi mayor deseo, el estar yo junto a ti. Más de ti es lo que anhelo. Eres mi mayor deseo, el estar yo junto a ti. Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu amor. Anhelo servirte, mi Señor, con mi corazón. Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu amor. Anhelo servirte, mi Señor, con mi corazón. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.